Milagro. El beso del Papa Francisco a la bebé Yana. Hace ya unos años, desde que el Papa Francisco estuvo en Filadelfia durante su histórica visita a los Estados Unidos, puede que algunos recuerden el momento en el que sacaron a un bebé de entre la multitud en la calle y lo entregaron al Papa, que lo besó en la cabeza y lo bendijo con la señal de la cruz. Esta imagen espontánea e instantánea, icónica, salpicó a los titulares de todos los periódicos y pronto se la conocería como el milagro de la calle Market. Pocos sabíamos que ese momento no era el del primer milagro en la vida de Yana Grace Marcantonio. El primer milagro fue el mero hecho de estar viva. Hasta ese instante Yana llevaba luchando por su vida casi un año. Ya a las 4 semanas de su nacimiento descubrieron que Yana tenía un tumor masivo en el tronco encefálico, una enfermedad tan grave que los médicos dijeron a sus padres, Christine y Joey, que era extraordinario que hubiera sobrevivido al embarazo. Las noticias fueron traumáticas, en especial porque en apariencia Yana era una pequeña totalmente sana, a excepción de una pérdida auditiva. Más tarde los médicos descubrieron que el problema de Yana no era el cáncer, sino un trastorno sanguíneo llamado xantogranuloma. Sin embargo, el diagnóstico seguía siendo nefasto, porque la localización del tumor dentro del tronco cerebral atacaba al sistema nervioso central en lugar de actuar como una lesión benigna en la piel, que es manifestación más común del XGJ. La enfermedad de Yana no es que solo fuera muy crítica, sino que es tan extraña que forma parte de uno de los pocos casos confirmados en el mundo. La incredulidad inicial de Christy y Joey se convirtió en agonía. Kristen recuerda los primeros días del diagnóstico de Yana, cuando el miedo la abrumaba frecuentemente y únicamente podía rezar hasta caer dormida cada noche con un rosario que le había dado el profesor de su hijo Dominic. Ni siquiera podían acercarse a ella los bienintencionados de su amplio círculo de amigos. Además de con la familia cercana, Kristen solo encontraba consuelo en la oración. Solo los amigos más cercanos y la familia se unían al dolor de Kristen simplemente ofreciéndose para rezar el rosario con ella. Nada más, nada de parloteo, solo compartir la quietud del momento con Kristen. A medida que los días se acumulaban en meses, Yana continuaba confundiendo a los expertos, que ya habían dicho a Kristen y Joey, cuando Yana tenía 4 semanas de vida, que la ingresaran en cuidados paliativos y planificaran el funeral. Así hicieron, pero también mantuvieron viva la esperanza porque Yana siguió dándoles razones para seguir luchando. Los médicos habían dicho que sus movimientos siempre serían muy limitados y aún así empezó a contonearse, a gatear y a hacer esfuerzos para levantarse. Dijeron que no sería capaz de alimentarse, pero ahora puede. Dijeron que no podría oír, pero después de 3 meses de quimioterapia comenzó a producir los típicos balbuceos de bebé y ahora puede llamar a sus padres, hermano y a otros parientes por sus nombres. Por supuesto, también sabe cómo pedir más helado. Los meses se convirtieron en un año y Christine decidió grabar un vídeo de cumpleaños, una tradición anual que había comenzado cuando Dominic era un bebé. Varios minutos de fotografías con un fondo musical muestran a Yana desde el nacimiento y a través de cada etapa de tratamiento hospitalario y de eventos familiares. En las fotos a menudo vemos a Yana alzando sus pequeños puños al aire, al estilo de Rocky Balboa. Pero con cada momento de lucha siempre existe la posibilidad de que suceda lo peor. El tumor de Yana había tenido una respuesta mínima al tratamiento. Cada mañana los gestos de Joey reflejaban una combinación de expectación y miedo, al inclinarse sobre su Moisés sin saber si la pequeña seguiría viva. Las cosas iban muy mal, decía con claridad. Ahora, contra todo pronóstico,
Yana va a cumplir 2 años y Kristen ya está preparando la creación de otro vídeo de cumpleaños. Cuando vuelven la visita sobre el año pasado, desde la bendición del Papa Francisco, a Kristen y Joey les asalta una mezcla de risa y asombro con solo pensar en el encuentro. Joey recuerda la firme insistencia de Kristen en ir a la ciudad del evento únicamente con la esperanza de poder ver, por breve momento que fuera, al Papa pasando en su vehículo. Joey imploraba saltarse la histeria y volar a Roma confiando en un encuentro más civilizado en la plaza de San Pedro. Habría volado con mi familia hasta la Antártida si con eso evitaba ir a Filadelfia, bromeaba Joey. Por fin llegó el día del paso del Papa y Kristen y Joey seguían indecisos. A media mañana miles de personas ya habían comenzado a ocupar sus sitios a lo largo del camino previsto para el Papa Francisco y su papamóvil. Había pocas rutas disponibles que llegaran a la ciudad desde el hogar de los Machiantonio, en la periferia de Filadelfia, y muchas calles estaban completamente bloqueadas. Aparcar el coche cerca sería una tarea imposible y tendrían que andar kilómetros luchando entre la multitud, y todo ello con un bebé enfermo en estado crítico y el hijo de 4 años a cuestas. Si alguna vez hubo un viaje imposible, este se parecía bastante. Pero entonces un amigo cercano les telefoneó con una oferta sorpresa de un amigo del FBI que trabajaba aquel día en Filadelfia. Les ofreció una posición tan cerca como era posible a la calle por donde pasaría la comitiva y desde donde al menos podrían ver al Papa. Como preocupación final y casi confiando en un no, Joey llamó al médico de Yana, esperando que se opusiera firmemente a que pasearan a Yana por aquella aglomeración. En vez de eso, recuerda Joey, el médico dijo: «Claro, adelante». Así que se metieron en el coche y se echaron a la carretera, que estaba extrañamente calmada, sobre todo teniendo en cuenta los avisos de los medios de comunicación por el acontecimiento. El trayecto hasta el centro de la ciudad, que en un día normal duraba casi 1 hora, fue de 38 minutos, y además pasaron cerca de las barreras y encontraron aparcamiento enseguida. Hay cosas que están destinadas a pasar. ¿Fue testigo el mundo de un auténtico milagro? Con Dominic en los hombros de Joey y con Yana en un marsupio en el pecho de Kristen, la familia caminó veloz casi 2 kilómetros hasta llegar al punto de reunión con su nuevo amigo del FBI. El viaje fue tan raudo que incluso tuvieron tiempo de hacerse una foto con el papamóvil sin el Papa, antes de partir en su viaje con el pontífice a bordo. Más tarde, mientras encontraban su sitio en la calle, Kristen y Joey se mezclaron con las personas de alrededor, que en su mayoría eran agentes del FBI, alguaciles federales, seguridad nacional y agentes de policía. Cuando el papamóvil dio la vuelta a la esquina en su dirección, todos en torno a Kristen y Joey gritaron «Papa, Papa, Papa», para dirigir la atención hacia Yana. Entonces Joey alzó a Yana y Kristen, agarró un trozo de papel en el que había escrito un mensaje para el Papa pidiéndole que rezara por Yana. De repente el papamóvil se detuvo y el Papa Francisco miró directamente a los ojos de Joey. De hecho, sonrió con satisfacción. 2 meses después del beso del Papa, las resonancias magnéticas trimestrales de Yana eran sorprendentes. El tumor se había reducido hasta casi ser invisible y solo quedaban alrededor leves signos de los quistes que habían persistido durante los tratamientos previos. Kristen y Joey y los médicos estaban eufóricos. Vimos morir a Yana en su primer año de vida, pero ahora ha vuelto a la vida, afirmó Kristen. Aunque son férreos creyentes en los milagros y en el poder de la oración, es inútil intentar que Kristen y Joey declaren que el Papa Francisco curó el tumor de Yana. Algunos medios de comunicación les han decepcionado afirmando que ellos han proclamado el milagro. La pareja cree que el Papa Francisco es un mensajero santificado. La vida de Yana es un milagro, manifestaba Kristen.
El beso que recibió del Papa Francisco es la forma que tiene Dios de mostrar que Él ha estado con nosotros durante toda esta travesía y que está escuchando nuestras plegarias. Cada día una nueva prueba de fe. Hasta la fecha de hoy, Yana ha soportado 10 horas de cirugía cerebral, 15 meses de quimioterapia, 7 cirugías de derivación y una cirugía para un catéter subcutáneo. Además, después de cada tratamiento de quimioterapia, normalmente Yana permanece hospitalizada la próxima semana a causa de fiebre y enema. A pesar de los muchísimos periodos de convivencia en el Hospital Infantil de Filadelfia, Christine y Joey han encontrado alivio y consuelo en el circuito constante de familiares cercanos que vienen desde Pittsburgh a quedarse en casa junto a Dominic.